Aquella mañana, en la Catedral de Villa de la Cruz, nadie hablaba. No porque estuvieran rezando. Estaban esperando. Bajo la enorme cruz dorada que dominaba el altar, el obispo Severino permanecía sentado en una silla de madera tallada que parecía más un trono que el lugar de un pastor. A su lado había una bandeja dorada, y sobre aquella bandeja descansaban decenas de sobres. Algunos eran gruesos, otros apenas contenían unas monedas. Pero todos tenían algo en común. Sus dueños habían llegado hasta allí con miedo. Elena Morales esperó hasta que casi todos hubieron terminado. Tenía 76 años. Sus zapatos estaban gastados. Sus manos, endurecidas por una vida entera de trabajo, temblaban mientras avanzaba lentamente por el pasillo de mármol. Dentro del bolsillo de su abrigo llevaba todo lo que podía ofrecer. $1. El último dólar que tenía. Era el dinero que había reservado para comprar pan. Pero Elena no quería faltar a aquella obligación. Su nieta Lucía llevaba meses esperando recibir su primera comunión. La niña había preparado sus oraciones junto a una pequeña vela en la cocina de su casa. Había hablado de aquel día con una ilusión que Elena no quería destruir. Por eso había ido. Por eso caminó hasta el altar. Por eso sacó aquel billete arrugado y lo colocó sobre la bandeja. Durante unos segundos, el obispo Severino no dijo nada. Solo miró el dólar. Después lo tomó entre dos dedos. Lo levantó. Y dejó que todos lo vieran. $1. La voz del obispo atravesó la catedral. Elena se quedó inmóvil. Nadie se movió. ¿Esto es lo que traes delante de Dios? Algunas personas bajaron inmediatamente la mirada. Elena tragó saliva. Su excelencia, mi nieta está enferma. Necesita medicinas y... Severino levantó una mano. No insultes a esta iglesia con excusas. La anciana dejó de hablar. Entonces él miró nuevamente el billete. Esto no es una ofrenda. Es una mancha sobre esta bandeja. Un murmullo recorrió los bancos. Pero no era indignación. Era miedo. Elena miró alrededor. Buscó un rostro conocido. Alguien que pudiera defenderla. Nadie habló. El obispo se inclinó hacia el micrófono. Hasta que traigas una ofrenda digna, las puertas de esta catedral permanecerán cerradas para ti. Elena sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Entonces llegó la frase que más le dolió. Y la primera comunión de tu nieta tampoco tendrá lugar aquí. Elena extendió lentamente la mano hacia el dólar. Por favor. Su voz apenas pudo escucharse. Por favor, no castigue a la niña. Severino dejó el billete nuevamente sobre la bandeja. No se lo devolvió. Tal vez debiste pensarlo antes de venir con las manos vacías. Elena bajó la cabeza. Durante 76 años había sobrevivido a sequías, pérdidas y noches en las que no había suficiente comida para todos. Había enterrado a su esposo. Había perdido a su hija. Había criado a Lucía cuando la niña quedó huérfana. Pero en aquel momento sintió algo que nunca había sentido antes. Vergüenza dentro de la casa de Dios. Se cubrió el rostro con una mano y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie la siguió. Nadie la detuvo. Las enormes puertas de madera se cerraron detrás de ella. Y mientras Elena descendía lentamente los escalones de la catedral, bajo un cielo cada vez más oscuro, el dólar permanecía sobre aquella bandeja dorada. Un pequeño pedazo de papel. Pero también una pregunta. ¿Cuánto vale realmente una ofrenda cuando representa todo lo que una persona posee? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando una iglesia comienza a medir la fe de los pobres con el mismo criterio con el que mide el dinero de los ricos? Dentro de la catedral, nadie todavía lo sabía. Pero aquella humillación no terminaría con la salida de Elena. Porque 3 días antes, en Roma, un hombre había recibido una carta. Una carta escrita por un joven sacerdote que ya no podía soportar el silencio. Y cuando ese hombre leyó la primera línea, comprendió que debía ver la verdad con sus propios ojos. Su nombre era Leo XIV. Y aquella misma tarde, sin anuncio oficial, sin cámaras y sin ceremonia, el Papa comenzaría a acercarse a Villa de la Cruz.
Pero todavía nadie sabía que, cuando cruzara aquellas puertas, no llevaría consigo una amenaza. Llevaría el último dólar de una viuda. Y con él, una decisión capaz de cambiar la vida de un valle entero. Antes de continuar, hay algo importante que debemos aclarar. La historia que estás escuchando es una interpretación artística y narrativa, inspirada en elementos culturales, religiosos y espirituales relacionados con el Vaticano, la Iglesia Católica y la figura del Papa León XIV. No pretende ser una declaración oficial del Vaticano, ni representar palabras pronunciadas realmente por el Santo Padre. Tampoco busca acusar a personas reales de delitos o presentar como hechos históricos acontecimientos que pertenecen al terreno de la ficción narrativa. Los personajes, diálogos y situaciones de esta historia han sido construidos para transmitir una reflexión. Una reflexión sobre algo mucho más grande que una catedral, un obispo o un simple billete. La pregunta que atraviesa esta historia es sencilla. ¿Puede una persona sentirse excluida de la casa de Dios porque no tiene suficiente dinero? Y detrás de esa pregunta aparece otra todavía más profunda. ¿Qué sucede cuando quienes deberían proteger a los más débiles comienzan a olvidar por qué recibieron autoridad? Esta historia utiliza la figura artística de Pope Leo XIV como símbolo de escucha, responsabilidad, misericordia y conciencia pastoral. Su papel dentro del relato representa la búsqueda de una verdad que no quiere destruir, sino sanar. Porque la misericordia no significa ignorar el daño. Y la verdad tampoco significa humillar a quien ha fallado. Ambas pueden encontrarse cuando el objetivo no es ganar una disputa, sino recuperar la dignidad de una persona herida. Por eso, mientras seguimos la historia de Elena, Lucía, el joven sacerdote Gabriel y el obispo Severino, no debemos mirar solamente lo que ocurre dentro de Villa de la Cruz. Debemos mirar lo que ocurre dentro del corazón humano. Porque quizá la pregunta más difícil no sea cuánto dinero había sobre aquella bandeja dorada. Quizás sea otra. ¿Cuánto vale una persona ante Dios cuando ya no tiene nada que ofrecer? Y la respuesta comenzará con una carta. Una carta que salió de aquella pequeña comunidad y llegó hasta Roma. Una carta que nadie esperaba que fuera leída personalmente por el hombre que pronto aparecería bajo la lluvia frente a las puertas de la catedral. Valle de la Cruz no siempre había sido un lugar de miedo. Durante generaciones, aquel valle había vivido alrededor de las campanas de su catedral. Al amanecer, los agricultores comenzaban su jornada escuchando el primer repique. Al caer la tarde, las familias encendían velas y los ancianos se sentaban en las plazas para hablar de sus hijos y de sus nietos. La pobreza existía. Las cosechas podían perderse. Las casas podían necesitar reparaciones. Pero había algo que nadie quería perder. La sensación de que, al menos dentro de la iglesia, todos tenían un lugar. Elena había crecido con esa certeza. Recordaba a su madre entrando en la catedral con las manos todavía cubiertas de tierra. Recordaba a los sacerdotes bendiciendo las cosechas de los campesinos sin preguntar cuánto habían ganado. Recordaba funerales sencillos, bautizos modestos y matrimonios en los que una familia podía llegar con poco más que una vela y una oración. La iglesia era el lugar al que acudían precisamente cuando no tenían nada más. Hasta que llegó el obispo Severino. Al principio, nadie vio peligro alguno. Severino hablaba con seguridad. Vestía con elegancia y parecía tener una respuesta para cada problema. Decía que la diócesis necesitaba organización, disciplina y mejores recursos. Y muchas personas estuvieron de acuerdo. La catedral necesitaba reparaciones. Las parroquias necesitaban dinero. Los edificios antiguos costaban mantenerlos. Así que cuando comenzaron a llegar las primeras solicitudes económicas, nadie protestó. Una contribución para reparar el techo. Otra para renovar los bancos. Otra para mejorar la residencia del clero. Después llegó una nueva solicitud. Y otra. Y otra. Lo que había comenzado como una ayuda voluntaria empezó a sentirse como una obligación. Pero todavía nadie lo llamaba abuso. Ese fue el primer error. Porque los problemas más peligrosos rara vez aparecen con una señal clara. Se presentan como algo razonable. Una pequeña excepción. Una decisión temporal. Una norma necesaria. Hasta que un día alguien descubre que la excepción se ha convertido en una costumbre. En los últimos meses, varias familias habían comenzado a hablar en voz baja.
Una viuda contó que su funeral había sido retrasado. Un padre dijo que le habían pedido una cantidad que no podía pagar para bautizar a su hijo. Una anciana dejó de asistir a misa porque temía que alguien volviera a preguntarle por una contribución pendiente. Pero nadie quería enfrentarse al obispo. Severino tenía autoridad. Y la autoridad, cuando se mezcla con miedo, puede producir silencio. El joven padre Gabriel fue uno de los primeros sacerdotes en darse cuenta. No porque tuviera pruebas completas, sino porque comenzó a ver los rostros. Una madre llorando en una sacristía. Un anciano esperando una respuesta. Una familia que regresaba a casa sin haber podido celebrar el bautismo de su bebé. Pequeñas escenas, aparentemente aisladas. Pero Gabriel empezó a comprender que todas estaban conectadas. Y entonces llegó aquella mañana. La mañana en que Elena colocó su último dólar sobre la bandeja. Gabriel estaba cerca del santuario. Lo vio todo. Vio la mano del obispo levantando el billete. Vio el rostro de Elena. Y vio a todos los demás bajar la mirada. Podría haber hablado. No lo hizo. Ese silencio comenzó a perseguirlo antes incluso de que terminara la misa. Cuando Elena salió de la catedral, Gabriel permaneció inmóvil. Escuchaba las palabras del obispo. Escuchaba el órgano. Escuchaba el movimiento de las personas. Pero en su cabeza solo permanecía una frase. Por favor, no castigue a la niña. Aquella noche, Gabriel no consiguió dormir. Caminó varias veces por el pequeño pasillo de la casa parroquial. Finalmente se sentó frente a su escritorio. Sobre la mesa había una Biblia abierta. A su lado, una vela casi consumida. Gabriel miró la llama durante mucho tiempo. Luego tomó una hoja de papel. Todavía no sabía qué iba a escribir. Solo sabía que ya no podía seguir callando. Mientras tanto, en una pequeña casa al otro lado del valle, Elena preparaba la cena. No había mucho que preparar. Lucía observaba a su abuela desde la mesa. «Abuela». Elena levantó la mirada. «Sí, cariño». La niña dudó. «Dios está enojado conmigo». Elena sintió un golpe en el pecho. Dejó lentamente la cuchara. «¿Por qué dices eso?» Lucía bajó los ojos. «Porque no me dejaron entrar». Elena se acercó y tomó sus manos. «Escúchame bien». La niña levantó la mirada. «Dios nunca te cerró la puerta». Lucía asintió. Pero Elena sabía que esas palabras ya no eran suficientes. Porque una niña podía entender que Dios era misericordioso. Lo que todavía no podía entender era por qué algunas personas podían hacer que la casa de Dios pareciera inaccesible. Esa misma noche, mientras Lucía dormía, Elena se quedó sentada junto a la ventana. A lo lejos podía ver la silueta de la catedral. Las luces seguían encendidas. El edificio parecía tranquilo. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Elena miró aquellas torres y no sintió consuelo. Sintió distancia. Y en otro lugar del valle, el padre Gabriel terminó de escribir una sola frase. La leyó varias veces. Luego añadió una segunda. Después una tercera. Hasta que comprendió que ya no estaba escribiendo una queja. Estaba escribiendo un pedido de ayuda. Y antes del amanecer, tomó una decisión que podía costarle su puesto. Iba a escribir a Roma. Porque todavía no sabía quién leería aquella carta. Pero sabía una cosa. Si nadie escuchaba a los pobres de Valle de la Cruz, alguien tendría que intentar hablar por ellos. Y aquella carta sería el comienzo de algo que nadie en la catedral podía detener. Porque el miedo había crecido lentamente. Pero ahora, por primera vez, alguien estaba dispuesto a romper el silencio. La historia no había comenzado con aquel dólar. El dólar solo había sido el momento en que una herida que llevaba años creciendo dejó de poder ocultarse. Meses antes, cuando el obispo Severino llegó por primera vez a Valle de la Cruz, muchos pensaron que la diócesis había encontrado al líder que necesitaba. Era un hombre meticuloso. Hablaba de responsabilidad, de disciplina, de orden. En las reuniones con los sacerdotes insistía en que una iglesia fuerte necesitaba recursos suficientes para sostener sus obras. Y, al principio, sus palabras parecían razonables.
La catedral necesitaba reparaciones. Algunas parroquias tenían techos deteriorados. Había familias que necesitaban ayuda. Había proyectos pastorales que llevaban años esperando financiación. Por eso, cuando Severino propuso establecer contribuciones extraordinarias, casi nadie se opuso. La primera petición fue pequeña. Después llegó una segunda. Luego una tercera. Cada una tenía una explicación. Cada una parecía temporal. Cada una prometía servir a la comunidad. Pero con el paso de los meses, la palabra contribución comenzó a adquirir otro significado. Los sacerdotes recibían listas, nombres, cantidades, fechas. Algunas familias aparecían marcadas porque todavía no habían entregado lo solicitado. Y poco a poco comenzó a suceder algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Los sacramentos empezaron a quedar vinculados al dinero. Un bautismo podía esperar. Un funeral podía retrasarse. Una celebración podía ser pospuesta. No aparecía escrito de forma clara en los documentos oficiales. No hacía falta. Todos entendían el mensaje. Primero paga. Después entra. El padre Gabriel fue uno de los primeros en notar que algo estaba profundamente equivocado. Una tarde, una mujer llamada Teresa llegó a la parroquia con los ojos hinchados. Su esposo había muerto después de un accidente en una fábrica. La familia apenas tenía dinero para comprar comida. Teresa quería despedirlo en la iglesia donde habían celebrado su matrimonio. Gabriel revisó los documentos. Había una contribución pendiente. La mujer intentó explicarlo. Dijo que necesitaba unos días. Dijo que vendería algunas pertenencias. Dijo que solo necesitaba que enterraran a su esposo. Gabriel nunca olvidó su respuesta. Padre, no le estoy pidiendo dinero. Le estoy pidiendo que nos permita despedirnos. Él no supo qué decir. Y esa noche comprendió que aquello no era simplemente un problema administrativo. Había algo más profundo. Otra familia llegó semanas después. Un bebé acababa de nacer. Sus padres querían bautizarlo cuanto antes. Pero también tenían una deuda pendiente. El trámite quedó suspendido. La madre salió de la oficina abrazando al niño. Gabriel la vio cruzar la plaza. El bebé dormía tranquilamente. La madre lloraba. Y el sacerdote comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría seguir diciendo que no era asunto suyo. Pero el miedo era real. Severino tenía influencia. Los sacerdotes que cuestionaban sus decisiones podían ser trasladados. Los que insistían demasiado podían perder responsabilidades. Y los que simplemente obedecían conservaban sus puestos. Así fue como la grieta creció. No porque todos fueran crueles, sino porque demasiadas personas tuvieron miedo de ser las primeras en hablar. El silencio se convirtió en una especie de acuerdo invisible. Nadie lo había firmado, pero todos lo conocían. En la oficina diocesana existía un libro donde se registraban las contribuciones. Era un libro negro, de tapas gruesas. Gabriel lo había visto varias veces. Al principio no le había prestado demasiada atención. Pero después de la historia de Teresa, comenzó a mirarlo de otra manera. Una noche, cuando las oficinas estaban vacías, abrió el armario donde se guardaban ciertos documentos. Encontró el libro. Lo sacó. Lo colocó sobre el escritorio. Durante unos segundos no se atrevió a abrirlo. Finalmente levantó la tapa. Página tras página aparecían nombres, cantidades, fechas, anotaciones. Y junto a algunos nombres aparecían palabras que le hicieron sentir un escalofrío. Retrasar. Esperar pago. No programar. Pendiente. Gabriel cerró los ojos. Aquello ya no podía considerarse una colección de errores aislados. Era un patrón. Pero todavía faltaba algo. Una prueba de que aquellas decisiones no eran simples interpretaciones de empleados locales. Y entonces Gabriel encontró una anotación que cambiaría todo. Una familia había solicitado el bautismo de su hijo. No podía pagar la cantidad exigida. Al lado de su nombre había una frase escrita a mano. Esperar instrucciones del obispo.
Gabriel reconoció inmediatamente la letra. Era la de Severino. El joven sacerdote se quedó mirando aquellas palabras durante mucho tiempo. Entonces recordó a Elena. Recordó el dólar. Recordó el rostro de Lucía. Y sintió vergüenza. No solo por lo que el obispo había hecho, sino por lo que él mismo había permitido. Porque había visto, había entendido, y había permanecido callado. Aquella madrugada regresó a su habitación. Abrió una hoja nueva. Esta vez no dudó. Escribió la fecha. Después escribió: Pope Leo XIV. Su mano tembló. Sabía que enviar aquella carta podía cambiar su vida. Pero también sabía que, si no la enviaba, podía seguir cambiando la vida de personas que no tenían ninguna posibilidad de defenderse. Comenzó a escribir. No utilizó palabras violentas. No insultó al obispo. No pidió castigo. Solo contó lo que había visto. Habló de las familias, de los ancianos, de los niños, de las personas que habían comenzado a sentir miedo de entrar en la misma iglesia donde antes encontraban refugio. Y entonces escribió una frase que le costó varios minutos terminar. Padre Santo, los pobres de Valle de la Cruz tienen miedo de entrar en su propia iglesia. Gabriel dejó el lápiz. Miró la frase. Y comprendió que ya no podía retirarla. Doblando la carta, la colocó dentro de un sobre. Lo selló. Luego apagó la vela. Durante unos segundos permaneció sentado en la oscuridad. Quizá nadie respondería. Quizá la carta jamás llegaría a Roma. Quizá tendría consecuencias que todavía no podía imaginar. Pero al menos había hablado. 3 días después, la carta llegó a manos de alguien que sí la leería. Mientras tanto, en Valle de la Cruz, el obispo Severino preparaba una celebración. Había anunciado que las contribuciones para su nuevo proyecto residencial habían superado las expectativas. Habría música, una procesión, una ceremonia solemne y una bendición especial para las familias consideradas generosas. Severino estaba convencido de que aquel domingo demostraría que su autoridad permanecía intacta. No sabía que, en Roma, alguien acababa de leer la última línea de una carta, y que esa persona había dejado el papel sobre la mesa sin decir una sola palabra. Porque algunas decisiones no comienzan con una orden, comienzan con un silencio. Y después de unos segundos, Pope Leo XIV levantó la mirada. Había una sola pregunta en sus ojos. ¿Dónde está Valle de la Cruz? La respuesta estaba a miles de kilómetros. Pero el Papa ya había decidido que quería verla con sus propios ojos. Y mientras en la catedral preparaban una celebración llena de oro y música, una tormenta comenzaba a formarse sobre el valle. Nadie imaginaba que aquella lluvia sería testigo del momento en que el miedo empezaría a perder su poder. La tormenta todavía no había llegado. Pero en Valle de la Cruz, algo mucho más profundo ya estaba cambiando. Durante años, la gente había aprendido a convivir con el miedo. Lo habían convertido en una rutina. Cuando alguien necesitaba bautizar a un hijo, preguntaba primero cuánto debía pagar. Cuando una familia perdía a un ser querido, antes de pensar en el funeral pensaba en la cantidad que le exigirían. Cuando una anciana quería entrar en la catedral, miraba primero sus manos vacías. Y cuando alguien tenía una pregunta incómoda, aprendía a guardársela. Eso era lo verdaderamente peligroso. No que una persona hubiera sido humillada, sino que cientos de personas comenzaran a pensar que aquello era normal. El problema ya no era solamente el comportamiento de un obispo. El problema era lo que ese comportamiento estaba haciendo con la confianza de toda una comunidad. En las casas más humildes del valle, la conversación sobre la iglesia había cambiado. Antes hablaban de oración, de esperanza, de fiestas religiosas, de hijos y nietos. Ahora hablaban de dinero, de permisos, de deudas, de quién podía entrar, de quién tenía que esperar. Y algunas personas habían comenzado a dejar de ir, no porque hubieran dejado de creer, sino porque habían empezado a confundir la iglesia con aquellos que hablaban en su nombre. Esa diferencia era fundamental. Una cosa era perder la confianza en un administrador.
Otra muy distinta era perder la confianza en la propia casa de Dios. El padre Gabriel lo comprendía. Y por eso aquella carta le había resultado tan difícil de escribir. No quería provocar un escándalo. No quería destruir la reputación de la diócesis. No quería ver a sacerdotes enfrentados. Quería algo mucho más sencillo. Quería que una persona pobre pudiera entrar en una iglesia sin sentir vergüenza. Pero ahora la situación había llegado demasiado lejos. La celebración anunciada por Severino lo demostraría. El nuevo proyecto residencial del obispo se había convertido en el símbolo de todo aquello. Un edificio enorme. Piedra. Jardines privados. Grandes salones. Habitaciones espaciosas. Todo financiado, en parte, por contribuciones que muchas familias apenas podían pagar. Para los ricos, aquel proyecto podía parecer una inversión. Para Elena y para otros como ella, tenía otro significado. Era la imagen de una iglesia que parecía tener espacio para el lujo, pero no para la pobreza. Y esa contradicción empezaba a doler. Mucho. El domingo de la celebración, familias enteras llegaron a la catedral. Algunos llevaban sobres grandes, otros pequeños. Algunos habían pedido dinero prestado. Otros habían vendido algo de sus casas. Nadie quería aparecer en la lista de quienes no habían cumplido. Dentro, las lámparas iluminaban el mármol. El órgano ensayaba. Los sacerdotes se preparaban. Y en el centro de todo, Severino observaba satisfecho la cantidad de sobres acumulados. Para él, aquello era una demostración de autoridad. Para otros, era una demostración de miedo. La diferencia parecía pequeña. Pero cambiaría todo. A kilómetros de allí, en Roma, Pope Leo XIV seguía leyendo la carta de Gabriel. No había recibido solamente una acusación. Había recibido los nombres de personas. Personas reales dentro de aquella interpretación narrativa. Una viuda. Una familia. Un anciano. Un niño. Personas que no tenían influencia. Personas que no podían llamar a una oficina importante. Personas cuya única esperanza era que alguien escuchara. Leo volvió a leer una de las líneas. El pobre de Valle de la Cruz tiene miedo de entrar en su propia iglesia. El Papa permaneció en silencio, porque sabía que esa frase escondía algo mucho más grave. Una iglesia puede sobrevivir a problemas administrativos. Puede reparar un edificio. Puede reorganizar una oficina. Puede cambiar un procedimiento. Pero recuperar la confianza de una persona herida puede llevar años. A veces, décadas. Y cuando una persona pobre comienza a creer que Dios también le exige dinero para recibir amor, la herida deja de ser económica. Se vuelve espiritual. Eso era lo que estaba en juego. No solamente una residencia. No solamente una bandeja dorada. No solamente un obispo. Estaba en juego la pregunta más básica que una persona puede hacerse cuando entra en una iglesia. ¿Hay un lugar para mí aquí? Elena ya había comenzado a preguntárselo. Lucía también. Y nadie podía saber cuántas otras personas del valle estaban haciendo exactamente lo mismo. Pero había algo más. El padre Gabriel también estaba en peligro. Si se descubría que había enviado aquella carta, podía perder su posición. Podía ser trasladado. Podía convertirse en un sacerdote incómodo para aquellos que preferían la tranquilidad. Sin embargo, había tomado una decisión. Por primera vez, su miedo era menor que su conciencia. Mientras tanto, Severino preparaba su discurso. Hablaría de sacrificio. Hablaría de responsabilidad. Hablaría de la necesidad de sostener la dignidad de la diócesis. Probablemente recibiría aplausos. Pero había una frase que nadie había considerado. ¿Qué sacrificio estaba haciendo realmente Elena? Ella había entregado el dinero destinado al pan. Había elegido dar algo que necesitaba. Y aún así, había sido llamada indigna. La pregunta comenzó a crecer en el silencio. ¿Qué significa realmente sacrificar? ¿Es más valioso un sobrelleno de dinero entregado sin dificultad? ¿O un único dólar entregado por alguien que mañana quizá no tenga que comer? El padre Gabriel pensó en eso durante horas. Luego pensó en Lucía.
Una niña de 12 años que no entendía de presupuestos, estructuras administrativas ni autoridad. Solo entendía una cosa. Había querido acercarse al altar. Y alguien le había hecho creer que no podía. Ese era el verdadero costo. Cuando una institución utiliza su autoridad sin misericordia, los primeros en pagar no suelen ser quienes tienen poder. Son quienes ya están cansados. Los ancianos. Las viudas. Los niños. Las familias que viven al límite. Los que todavía creen, pero están demasiado heridos para seguir entrando. Y quizá por eso la carta de Gabriel había llegado hasta Roma. Porque no pedía una guerra. Pedía que alguien recordara algo que nunca debió olvidarse. La iglesia no podía convertirse en un lugar donde los pobres tuvieran que demostrar que merecían pertenecer. La noche antes de la celebración, Gabriel volvió a abrir el libro negro. Lo miró. Esta vez no sintió solamente miedo. Sintió tristeza. Pasó los dedos sobre una de las páginas. Decenas de nombres. Decenas de historias. Y entonces comprendió que Elena no era una excepción. Era el rostro visible de un problema mucho mayor. Cerró el libro. En Roma, Leo XIV hizo algo parecido. Cerró la carta. Se levantó de su escritorio. Y tomó una decisión que todavía no comunicaría a nadie. No enviaría primero una larga advertencia. No convocaría una conferencia. No confiaría únicamente en documentos. Iría. Porque había situaciones en las que los papeles podían mostrar lo ocurrido. Pero solo los ojos podían revelar lo que aquello había hecho con las personas. Y mientras el cielo sobre Valle de la Cruz comenzaba a oscurecerse, nadie sabía que un viaje silencioso estaba a punto de comenzar. Dentro de la catedral, las velas ardían. Fuera, el viento aumentaba. Y en una pequeña casa al borde del valle, Elena sostenía un viejo rosario entre las manos. No sabía nada de la carta. No sabía nada de Roma. No sabía que alguien había leído su historia. Solo sabía que al día siguiente tendría que explicarle a Lucía por qué una puerta que antes parecía pertenecer a todos había terminado cerrándose frente a ellas. Pero entonces, antes de acostarse, Elena miró hacia la catedral. Y por primera vez en muchos días hizo una oración distinta. No pidió dinero. No pidió venganza. No pidió que castigaran a nadie. Solo susurró: Señor, no permitas que Lucía crea que tú también la has rechazado. Esa oración no apareció en ningún documento. No fue registrada por ningún funcionario. Pero sería la oración que, de una manera simbólica, acompañaría todo lo que sucedería después. Porque muy pronto, entre los muros de aquella catedral, alguien tendría que elegir: proteger una estructura. O proteger a las personas que habían confiado en ella. Y cuando llegó la mañana, el primer sonido que despertó a Valle de la Cruz no fue el de una campana. Fue el de la lluvia golpeando los tejados. La lluvia comenzó antes del amanecer. Golpeaba los tejados de Valle de la Cruz con una fuerza constante, como si el cielo quisiera borrar las huellas de lo que había ocurrido durante los últimos días. Pero dentro de una pequeña casa, al borde del valle, Elena Morales ya estaba despierta. No había dormido bien. Lucía seguía acostada en la habitación contigua. La anciana se sentó junto a la ventana y sostuvo entre sus manos el viejo rosario cuya cadena estaba rota. No sabía qué iba a ocurrir aquel día. Solo sabía que no quería que su nieta volviera a sentirse culpable. Cuando Lucía apareció en la cocina, llevaba todavía el sueño en los ojos. «Abuela». Elena levantó la mirada. «Sí, mi niña». Lucía se sentó frente a ella. Durante unos segundos no dijo nada. Después preguntó: «¿Todavía estás triste por lo de la catedral?» Elena intentó sonreír. «Estoy bien». Pero Lucía era demasiado observadora para creerle. «No estás bien». Elena bajó los ojos. Había pasado toda su vida intentando proteger a los demás de sus propios problemas. Había aprendido a esconder el cansancio, el hambre y las lágrimas. Pero aquella mañana no pudo hacerlo. «A veces», dijo finalmente, «uno se cansa de ser fuerte». Lucía extendió su mano sobre la mesa. «Entonces no seas fuerte conmigo.
Aquellas palabras hicieron que Elena cerrara los ojos. Por un instante volvió a sentirse como la niña que había sido décadas atrás, cuando su propia madre todavía estaba viva y podía decirle que todo estaría bien. Pero ahora ella era la abuela. Ella tenía que sostener a Lucía. Y eso era precisamente lo que más le dolía. ¿Sabes qué me preocupa?, preguntó Elena. Lucía negó con la cabeza. Que algún día pienses que no eres suficiente. La niña frunció el ceño. ¿Por el dinero? Elena asintió lentamente. Sí. Lucía miró la mesa. Pero yo no hice nada malo. Lo sé. Entonces, ¿por qué no me dejaron entrar? Elena no respondió inmediatamente. Porque esa era la pregunta que ella misma llevaba días intentando contestar. Finalmente dijo: porque algunas personas olvidan que una iglesia no pertenece a quienes tienen más dinero. Lucía levantó la mirada. ¿A quién pertenece entonces? Elena respiró profundamente. A todos los que buscan a Dios. La niña sonrió ligeramente. Pero Elena no pudo sonreír, porque sabía que esas palabras tendrían que convertirse algún día en algo más que una respuesta para una niña. Tendrían que convertirse en una verdad que alguien estuviera dispuesto a defender. Más tarde, cuando Lucía salió hacia la pequeña escuela del valle, Elena se quedó sola. La lluvia había aumentado. Se acercó a la ventana. Desde allí podía ver la catedral en la distancia. Las torres desaparecían parcialmente entre las nubes. Y entonces recordó algo. No el dólar. No las palabras del obispo. Recordó la primera vez que había llevado a Lucía a aquella iglesia. La niña tenía apenas 6 años. Todavía no sabía leer. Se había sentado en uno de los últimos bancos y había preguntado por qué las velas tenían diferentes tamaños. Elena había reído. Habían encendido unas juntas. Aquella tarde, la catedral parecía enorme, pero no parecía distante. Ahora todo era diferente. Elena se preguntó cuándo había comenzado a sentir que aquel lugar ya no era suyo. Y entonces comprendió algo que nunca había dicho en voz alta. No estaba enojada con Dios. Estaba herida por aquellos que habían hablado en su nombre. Esa diferencia era importante, porque Elena todavía rezaba. Todavía creía. Todavía esperaba. Pero había una parte de ella que tenía miedo de entrar nuevamente por aquellas puertas. No por el obispo, por la vergüenza. Y fue entonces cuando Elena tomó una decisión. Se levantó. Buscó un papel pequeño. Y comenzó a escribir. No una denuncia. No una carta de protesta. Solo unas pocas líneas. Señor, yo no sé cómo pedir ayuda. Solo sé que no quiero que mi nieta crezca pensando que los pobres están lejos de ti. Elena dejó el lápiz. Una lágrima cayó sobre el papel. No la limpió. Mientras tanto, en la casa parroquial, el padre Gabriel estaba sentado frente al mismo libro que había encontrado la noche anterior. Había pasado horas pensando en la carta que había enviado. Ahora sentía miedo. Mucho miedo. Porque si Severino descubría que había escrito a Roma, todo podía cambiar. Gabriel cerró los ojos. Recordó el rostro de Elena. Y comprendió que, si volvía atrás, tendría que vivir para siempre con la misma pregunta. ¿Qué habría pasado si hubiera hablado? La puerta de su habitación se abrió. Era un sacerdote mayor. Gabriel. El joven se levantó. Padre. El sacerdote cerró la puerta detrás de sí. Sé lo que hiciste. Gabriel se quedó inmóvil. ¿Qué quiere decir? La carta. El joven sacerdote sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Cómo lo sabe? El hombre mayor no respondió. Solo miró el libro negro sobre la mesa. Porque durante años pensé que alguien debía hablar. Gabriel bajó la cabeza. Entonces, ¿por qué nunca lo hizo? El sacerdote permaneció en silencio. Después respondió: porque tuve miedo. Aquella respuesta fue más dolorosa que cualquier reproche. 2 hombres. 2 generaciones. El mismo silencio. El mismo miedo. Y la misma pregunta.
¿Cuánto tiempo puede una persona permanecer callada antes de convertirse en parte del problema? El sacerdote mayor se acercó a la ventana. Si Roma responde, dijo, debes estar preparado. ¿Para qué? Para decir la verdad. Gabriel tragó saliva. ¿Y si nadie nos cree? El anciano lo miró. Entonces al menos habrás dejado de mentirte a ti mismo. La conversación terminó allí, pero las palabras quedaron suspendidas en la habitación. Horas después, en Roma, Pope Leo XIV volvió a leer la carta. Esta vez no estaba solo. Uno de sus colaboradores esperaba a pocos pasos. Santo Padre, podemos enviar una comisión. Leo permaneció en silencio. También podemos solicitar los documentos financieros antes de tomar cualquier decisión. El Papa levantó la mirada. ¿Y la mujer? El colaborador dudó. ¿Qué mujer? Leo señaló la carta. Elena. Nadie respondió. ¿Sabemos dónde vive? Sí. ¿Y la niña? Lucía. Leo cerró lentamente la carta. Entonces primero quiero conocerlas. El colaborador pareció sorprendido. Santo Padre, sería más prudente. Leo lo interrumpió suavemente. La prudencia es importante. Hizo una pausa. Pero también lo es mirar a los ojos de quienes sufren. No dio más explicaciones. No hacía falta. La decisión estaba tomada. En Valle de la Cruz, nadie sabía que el Papa había leído el nombre de Elena. Nadie sabía que había preguntado por Lucía. Y nadie imaginaba que, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre el valle, un viaje silencioso estaba a punto de comenzar. Aquella noche, Elena volvió a sentarse junto a la ventana. Lucía dormía. La catedral seguía iluminada a lo lejos. Elena sostuvo el rosario entre los dedos. Dios mío, susurró, si todavía hay un lugar para nosotros, muéstramelo. No escuchó ninguna respuesta. Solo el sonido de la lluvia. Pero a veces la respuesta a una oración no llega en forma de palabras. A veces llega en forma de una persona que decide caminar hacia el lugar donde otros tienen miedo de entrar. Y esa noche, mientras Valle de la Cruz dormía, alguien preparaba silenciosamente un viaje. El Papa Leo XIV había tomado una decisión. No enviaría solamente una carta. No enviaría solamente funcionarios. Iba a ver la verdad. Y pronto, muy pronto, una puerta que durante años había permanecido cerrada para los pobres comenzaría a abrirse desde el otro lado. La mañana en que llegó la respuesta de Roma, el padre Gabriel no estaba preparado para escuchar su propio nombre. Había terminado de celebrar una misa sencilla cuando el secretario de la diócesis apareció en la sacristía. No llevaba el rostro de un hombre que traía buenas noticias. Padre Gabriel, el obispo quiere verlo inmediatamente. Gabriel dejó sobre la mesa el libro que sostenía. ¿Por qué? El secretario miró hacia el pasillo. Ha llegado una comunicación de Roma. El corazón de Gabriel se aceleró. Caminó hacia la oficina episcopal. La puerta estaba cerrada. Desde dentro se escuchaba la voz de Severino. No aceptaré que conviertan una cuestión administrativa en un escándalo. Gabriel se detuvo. El secretario abrió la puerta. Dentro estaban el obispo, dos sacerdotes y una carpeta abierta sobre el escritorio. Severino levantó la mirada. Entre. Gabriel entró. El obispo señaló una silla. Siéntese. Severino tomó una hoja. Roma solicita información sobre determinadas contribuciones. Lo entiendo. También pregunta por algunos casos pastorales. Y menciona a una mujer llamada Elena Morales. El joven sacerdote sintió un peso en el pecho. Sí. ¿Por qué cree que Roma está interesada en ella? Gabriel respondió. Porque alguien contó lo que ocurrió. Severino lo observó fijamente. Usted escribió esa carta. El silencio llenó la habitación. Gabriel podría haber mentido. Podría haber protegido su puesto. Podría haber dicho que no sabía nada. Pero recordó a Lucía preguntando si Dios estaba enojado con ella. Sí, respondió. Uno de los sacerdotes bajó la cabeza. Severino apretó la hoja entre los dedos.
¿Comprende lo que ha hecho? Sí. Ha puesto a toda la diócesis bajo sospecha. Gabriel respiró profundamente. No. La diócesis ya estaba herida. Yo solamente escribí sobre la herida. Severino se levantó. ¿Y cree que Roma solucionará esto? No lo sé. ¿Cree que una carta puede cambiar años de trabajo? Gabriel miró al obispo. No escribí para destruir años de trabajo. Escribí porque algunas personas estaban dejando de entrar por esas puertas. Severino caminó hasta la ventana. La iglesia necesita recursos. Sí. Los edificios cuestan dinero. Sí. Las obras sociales necesitan financiación. Sí. Severino se volvió. Entonces, ¿cuál es su problema? Gabriel respondió lentamente. Que una persona pobre no debería sentir que su fe vale menos porque no puede pagar. Nadie habló. Aquella frase parecía sencilla, pero era precisamente la pregunta que Roma había enviado. En una pequeña casa al otro lado del valle, Elena Morales estaba doblando ropa. Lucía estaba sentada junto a la ventana. Abuela. Sí. ¿Crees que algún día podremos volver a la catedral? Elena dejó la ropa. No lo sé, cariño. Yo quiero entrar. Elena se acercó. Entrarás. ¿Cuándo? La anciana la abrazó. Cuando llegue el momento. No sabía que ese momento estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Aquella misma tarde, Teresa apareció en su casa. Llevaba un sobre marrón. Elena, necesito enseñarte algo. La viuda tomó el sobre. ¿Qué es? Una copia de un registro antiguo. Teresa sacó varias hojas. Lo encontré entre unos documentos de la parroquia. Elena leyó algunas líneas. Reconoció varios nombres. Familias que habían vivido lo mismo. Personas que habían esperado. Personas que habían pagado. Personas que habían abandonado la iglesia. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó Elena. Teresa negó con la cabeza. No lo sé. Entonces, ¿no empezó con Severino? Eso parece. Elena sintió una mezcla de tristeza y temor. Ahora descubría que la historia podía ser mucho más antigua. Mientras tanto, en Roma, Leo XIV terminaba de leer el informe que había recibido. No había solamente una denuncia. Había testimonios, nombres, fechas y una frase que se repetía de distintas maneras. Tenemos miedo de entrar. Leo volvió a mirar los documentos. Uno de sus colaboradores preguntó: ¿desea que enviemos una comisión? El Papa levantó la mirada. Sí. Santo Padre, quizás sea más prudente. Leo respondió con calma. La prudencia no significa mirar desde lejos cuando una persona está sufriendo. El colaborador guardó silencio. No habría una gran ceremonia. Leo quería ir antes de que la diócesis pudiera preparar respuestas. Quería escuchar a quienes normalmente no eran escuchados. Quería ver la catedral. Y quería hablar con Elena. En Valle de la Cruz, Severino recibió la noticia esa misma noche. El Papa visitaría la diócesis. El obispo se quedó inmóvil. ¿Cuándo? Pronto. ¿Quién lo acompañará? Una comitiva. Severino miró hacia la ventana. Por primera vez, comprendió que ya no controlaba la historia. Durante años había podido decidir qué documentos se mostraban, qué reuniones se celebraban y qué palabras se utilizaban. Pero ahora alguien llegaría desde fuera. Alguien que no dependía de sus informes. Alguien que podía mirar directamente a las personas. Porque un documento puede discutirse. Una cifra puede explicarse. Una política puede justificarse. Pero el rostro de una viuda humillada es mucho más difícil de esconder. Esa noche, Gabriel volvió a la capilla. Encendió una vela. No pidió que Severino fuera castigado. Pidió algo diferente. Señor, danos valor para decir la verdad sin odio. En otro lugar, Elena hizo una oración parecida. Lucía dormía a su lado. La anciana sostuvo su viejo rosario. Solo quiero que mi nieta vuelva a sentirse bienvenida.
Ninguna de las dos sabía que, mientras rezaban, un viaje ya estaba comenzando. Y al amanecer, cuando las primeras campanas sonaran sobre Valle de la Cruz, la noticia correría de casa en casa. Pope Leo XIV había decidido venir. Porque aquella visita sería una prueba para todos aquellos que durante demasiado tiempo habían confundido el silencio con la paz. La noticia de la visita de Pope Leo XIV se extendió por Valle de la Cruz antes de que amaneciera. En las pequeñas tiendas, en las casas humildes y en los pasillos de la parroquia, todos hablaban de lo mismo. El Papa venía. Pero nadie sabía exactamente por qué. Algunos pensaban que se trataba de una visita pastoral. Otros creían que Roma había enviado una advertencia al obispo Severino. Y unos pocos entendían que aquella visita podía convertirse en algo mucho más importante. El padre Gabriel era uno de ellos. A primera hora de la mañana recibió una llamada de la oficina episcopal. El obispo quiere verlo. Gabriel cerró los ojos. Ahora. Cuando llegó, encontró a Severino acompañado por 3 sacerdotes y 2 funcionarios administrativos. Sobre la mesa había carpetas perfectamente ordenadas. Severino señaló una silla. Siéntese. Gabriel obedeció. El obispo tomó una de las carpetas. Roma quiere explicaciones. Lo sé. Quieren saber si las contribuciones estaban vinculadas a los sacramentos. Gabriel respondió. En algunos casos, las familias entendieron que sí. Severino golpeó suavemente la mesa con los dedos. No le pregunté qué entendieron. Le pregunté qué establecía oficialmente la diócesis. Gabriel guardó silencio. Uno de los funcionarios intervino. Los documentos oficiales no dicen que una persona tenga que comprar un sacramento. Pero existen anotaciones, respondió Gabriel, que indican que ciertos servicios debían esperar hasta que se resolvieran las contribuciones. El ambiente se volvió incómodo. Severino miró al sacerdote. Usted parece haber olvidado quién dirige esta diócesis. Gabriel respiró profundamente. No lo he olvidado. Entonces compórtese como un sacerdote. Gabriel levantó la mirada. Eso es precisamente lo que estoy intentando hacer. Nadie habló. El obispo cerró la carpeta. La visita del Papa debe ser tranquila. No quiero acusaciones públicas. Gabriel respondió. Entonces escuche a las personas antes de pedirle silencio. Severino se puso de pie. La reunión terminó. Gabriel salió. Pero en el pasillo encontró al sacerdote mayor que meses atrás había confesado tener miedo. El anciano le puso una mano en el hombro. ¿Qué ocurrió? Quiere que todos permanezcamos callados. El anciano suspiró. Eso significa que está preocupado. ¿Por qué? Porque cuando una persona está segura de tener razón, normalmente no teme las preguntas. Mientras tanto, Elena no sabía nada de aquella reunión. Estaba preparando el desayuno de Lucía cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. Era Teresa. Elena, tenemos que hablar. ¿Qué sucede? Teresa entró y dejó un sobre la mesa. Encontré otro documento. Elena lo abrió. Era un registro antiguo. En él aparecían nombres de familias que habían recibido advertencias por no completar determinadas contribuciones. Elena recorrió las páginas con los dedos. Esto ocurrió hace años. Sí. Entonces no comenzó con Severino. Teresa negó con la cabeza. Parece que no. Elena sintió una tristeza profunda. Había pensado que el problema era una persona. Ahora comenzaba a comprender que podía tratarse de una costumbre que había sobrevivido durante demasiado tiempo. Lucía entró en la cocina. ¿Qué están haciendo? Elena cerró rápidamente el sobre. Nada que tengas que preocuparte. La niña la miró. Viene el Papa. Elena se sorprendió. ¿Quién te lo dijo? Todos están hablando de eso. Lucía sonrió. Él puede arreglar la iglesia. Elena no supo qué responder. No lo sé. Lucía pensó unos segundos. Entonces quizá pueda preguntarle. Aquella tarde, el rumor se convirtió en certeza. Pope Leo XIV llegaría personalmente a Valle de la Cruz.
La noticia produjo reacciones diferentes. Algunos sacerdotes sintieron alivio. Otros sintieron miedo. Los responsables administrativos comenzaron a revisar documentos. Y Severino convocó una nueva reunión privada. Necesitamos estar preparados, dijo. Uno de los sacerdotes preguntó: ¿preparados para qué? Severino lo miró. Para explicar la situación. ¿Y si preguntan por Elena? El obispo permaneció en silencio. Finalmente respondió: diremos la verdad. Gabriel, que estaba al fondo de la sala, preguntó: ¿toda la verdad? Severino lo miró fijamente. Por supuesto. Gabriel no respondió. Porque todos sabían que la verdad completa incluía algo que ningún documento administrativo podía ocultar. Elena no había salido llorando por una cantidad. Había salido llorando porque había sentido que su pobreza la hacía menos digna. Y Lucía había visto todo. Aquello era lo que realmente estaba en juego. No una cifra. No una contribución. No una residencia. La confianza. Esa noche, mientras la diócesis preparaba la visita, Elena se sentó junto a la ventana. Lucía dormía. La anciana miró hacia la catedral. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió solamente dolor. Sintió curiosidad. Quería saber qué haría el Papa cuando escuchara su historia. No esperaba milagros. No esperaba castigos. Solo quería que alguien escuchara. A cientos de kilómetros, Leo XIV terminó de revisar los informes. Su colaborador preguntó: ¿desea que preparemos una declaración? El Papa negó con la cabeza. Todavía no. Entonces, ¿qué diremos cuando lleguemos? Leo respondió: nada. El colaborador pareció sorprendido. Nada. Primero escucharemos. Cerró la carpeta. Después hablaremos. Aquella decisión sería fundamental. Porque Severino había preparado respuestas. Los funcionarios habían preparado documentos. Los sacerdotes habían preparado explicaciones. Pero nadie podía preparar a una comunidad entera para la pregunta que Leo estaba a punto de hacer. Y cuando el automóvil que transportaba al Papa finalmente tomó la carretera hacia Valle de la Cruz, el cielo comenzó a oscurecerse. La tormenta regresaba. Y con ella, el momento que todos habían intentado evitar. La puerta de la catedral estaba a punto de abrirse. Pero esta vez, no para recibir a un obispo, sino para dejar entrar la verdad. El automóvil que transportaba a Pope Leo XIV llegó a Valle de la Cruz poco antes del anochecer. No hubo una larga caravana. No hubo cámaras. No hubo una multitud preparada para recibirlo. El Papa había pedido discreción. Quería llegar antes de la ceremonia oficial. Quería escuchar antes de hablar. Y, sobre todo, quería conocer a Elena. Mientras el vehículo avanzaba por las calles estrechas del valle, Leo observaba las casas desde la ventana. Algunas eran grandes. Otras apenas tenían espacio suficiente para una familia. En una esquina vio una pequeña tienda. Más adelante, una anciana caminaba bajo la lluvia. El Papa permaneció en silencio. Entonces preguntó: ¿cuánto falta para la casa de Elena? Su acompañante respondió: 10 minutos. Leo asintió. Pero antes de llegar ocurrió algo inesperado. El automóvil tuvo que detenerse. Una pequeña multitud bloqueaba parcialmente la calle. No eran periodistas. Eran vecinos. Algunos llevaban paraguas. Otros simplemente permanecían bajo la lluvia. Cuando reconocieron el vehículo, comenzaron a acercarse. Leo pidió detenerse. Quiero hablar con ellos. Su acompañante pareció preocupado. Santo Padre, quizá deberíamos continuar. Leo negó con la cabeza. No. Bajó del automóvil. La multitud quedó en silencio. Una mujer mayor se acercó. Santo Padre. Leo tomó sus manos. ¿Cómo se llama? Teresa. El Papa la miró. Creo que ya conozco su historia. Teresa comenzó a llorar. No quería causar problemas. Lo sé. Solo quería que alguien nos escuchara.
Leo respondió. Por eso estoy aquí. Aquellas palabras se extendieron entre los vecinos. Una segunda persona dio un paso adelante. Luego otra. Cada una tenía algo que contar. Una familia había dejado de acudir a la parroquia. Un anciano había retrasado una celebración. Una madre había pedido dinero prestado para evitar que su hijo quedara fuera de una ceremonia. Leo escuchó. No interrumpió. No tomó notas. Solo escuchó. Después de varios minutos, regresó al automóvil. Su acompañante cerró la puerta. Santo Padre, ahora comprendo por qué quiso venir personalmente. Leo miró nuevamente hacia la multitud. No. Hizo una pausa. Todavía no has comprendido. ¿Qué quiere decir? Esto no es una historia sobre dinero. El automóvil continuó. Mientras tanto, en la casa de Elena, Lucía estaba mirando por la ventana. Abuela. Sí. Hay muchos coches. Elena se acercó. No reconoció ninguno. Poco después llamaron a la puerta. Elena abrió. Frente a ella estaba Leo. Por unos segundos, no pudo hablar. Buenas noches, dijo él. Elena llevó una mano a su pecho. Santo Padre. Leo sonrió. Elena. Escuchar su nombre hizo que las lágrimas aparecieran inmediatamente. Yo no quería que viniera hasta aquí por mí. No he venido solamente por ti. Miró a Lucía. He venido por todos los que sintieron que no tenían un lugar. Lucía se acercó. Usted es el Papa. Leo sonrió. Sí. La niña lo observó con curiosidad. Entonces quiero preguntarle algo. Elena intentó detenerla. Lucía. Pero Leo levantó suavemente la mano. Déjala preguntar. La niña respiró profundamente. Dios se enoja con los pobres. El silencio fue absoluto. Elena cerró los ojos. Aquella era la pregunta que llevaba días temiendo. Leo se arrodilló frente a la niña. No. Lucía lo miró. Nunca. Nunca porque sean pobres. La niña bajó la mirada. Entonces, ¿por qué no me dejaron entrar? Leo no respondió inmediatamente. Porque no quería ofrecer una explicación fácil. Finalmente dijo: a veces las personas cometen errores y hacen que otros crean que Dios está lejos. Lucía preguntó: ¿y usted puede arreglarlo? Leo sonrió tristemente. Podemos comenzar por decir la verdad. Elena comenzó a llorar. Entonces Leo se volvió hacia ella. ¿Todavía tienes algo que querías mostrarme? Elena recordó el papel que había escrito. Lo buscó. Se lo entregó. Leo leyó la pequeña oración. Después permaneció en silencio. Esta oración, dijo finalmente, vale más que muchas palabras pronunciadas desde un púlpito. Elena negó con la cabeza. Yo solo quiero que mi nieta no tenga miedo de Dios. Leo respondió. Entonces mañana caminaremos juntos hacia la iglesia. La frase sorprendió a Elena. Juntos. Juntos. Mientras tanto, en la catedral, Severino recibió la noticia de que el Papa había visitado a Elena antes de llegar oficialmente. Su rostro cambió. Fue hasta su casa. Sí. Severino caminó lentamente hacia la ventana. Había preparado una recepción. Había preparado discursos. Había preparado documentos. Pero Leo había elegido otra cosa. Había ido directamente hacia la persona que estaba en el centro del problema. Entonces llegó otra noticia. Santo Padre ha pedido que mañana estén presentes todas las familias que tengan algo que decir. Severino cerró los ojos. ¿En público? Sí. ¿Y los documentos? También serán revisados. El obispo comprendió que ya no podía controlar la situación. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Por qué Roma había enviado al Papa personalmente? La respuesta llegó horas después. Un funcionario recibió un mensaje reservado. Lo leyó. Después buscó a Severino. Excelencia, hay algo que debe saber. ¿Qué? El hombre abrió una carpeta antigua.
Encontramos el documento original. Severino palideció. ¿Qué documento? El que estableció las contribuciones obligatorias años atrás. Eso es imposible. Está firmado. Severino tomó la hoja. La observó. No era su firma. Era de alguien que había dirigido la diócesis muchos años antes. El problema no había comenzado con Severino, pero él había heredado un sistema que nadie se había atrevido a cuestionar. Y ahora debía decidir si defendería aquella herencia o admitiría que había llegado el momento de terminarla. A la mañana siguiente, la catedral estaría llena. Elena entraría nuevamente por aquellas puertas. Lucía caminaría a su lado. Y delante de todos, Leo XIV tendría que decidir qué hacer con una tradición que había sobrevivido durante años. Pero había algo que nadie esperaba. Entre los documentos antiguos había una segunda firma. Y esa firma pertenecía a una persona que todavía ocupaba un cargo dentro de la diócesis. El verdadero origen del problema acababa de aparecer. La mañana llegó con un silencio extraño. Desde muy temprano, las puertas de la catedral permanecían abiertas. Los bancos comenzaban a llenarse, pero nadie hablaba demasiado. Todos esperaban. Elena había llegado acompañada de Lucía. Teresa estaba sentada unas filas detrás. El padre Gabriel permanecía junto al altar. Y, en la parte delantera, el obispo Severino observaba la entrada con el rostro serio. Poco después, Pope Leo XIV apareció. No llevaba una expresión severa. Tampoco parecía buscar una confrontación. Simplemente caminó hacia el altar, saludó a los presentes y se sentó. Durante varios segundos nadie supo qué hacer. Finalmente, Leo habló. Hoy no quiero comenzar con una acusación. Miró a la comunidad. Quiero comenzar con una pregunta. Todos guardaron silencio. ¿Cuántas personas dejaron de entrar aquí porque sintieron que no eran suficientemente dignas? Nadie respondió. Pero algunas manos comenzaron a levantarse. 1, 2, 5. Más. Elena miró alrededor. Nunca había imaginado que fueran tantas. Leo permaneció en silencio. Después dijo: gracias. No pidió nombres. No pidió explicaciones. Solo pidió que algunas personas contaran lo que habían vivido. Teresa fue la primera. Se levantó lentamente. Contó la historia de su esposo. Habló del funeral. De la cantidad que le habían solicitado. De cómo había intentado explicar que no tenía dinero. Y de cómo había terminado llevando a su esposo a otra parroquia. Cuando terminó, nadie aplaudió. Solo se escuchó el llanto de una mujer. Luego habló un anciano. Después una madre. Después un hombre que había dejado de acudir durante meses. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común. El dinero había comenzado a ocupar un lugar donde debería haber estado la misericordia. Severino permanecía sentado. No interrumpía, pero su rostro mostraba cada vez más incomodidad. Finalmente, Leo se volvió hacia él. Excelencia, ¿quiere responder? Severino se puso de pie. Sí. Miró a las personas. Nunca fue intención de esta diócesis humillar a nadie. Algunas personas bajaron la mirada. Las contribuciones fueron establecidas para sostener las necesidades de la Iglesia. Nunca se pretendió convertirlas en un precio por la fe. Leo preguntó: entonces, ¿por qué tantas personas entendieron que debían pagar para recibir determinados servicios? Severino respiró profundamente. Hubo errores administrativos. Gabriel levantó la mirada. Leo también. ¿Errores administrativos? Sí. ¿Durante cuántos años? Severino no respondió. Entonces el padre Gabriel se levantó. No fueron solamente errores. Severino lo miró. Padre Gabriel, hay documentos antiguos. El obispo se quedó inmóvil. ¿Qué documentos? Gabriel miró hacia Leo. Los registros que muestran cómo comenzó todo. Uno de los funcionarios de la diócesis llevó una carpeta. La colocó sobre la mesa. Leo la abrió. Dentro había documentos antiguos.
Algunos tenían más de 10 años. El Papa pasó lentamente las páginas. Entonces encontró la firma. No pertenecía a Severino. Tampoco a Gabriel. Era de un antiguo administrador de la diócesis. Leo levantó la mirada. ¿Quién es? Severino respondió. Monseñor Ricardo. ¿Sigue trabajando aquí? El silencio fue inmediato. Uno de los sacerdotes respondió. Sí. Leo cerró la carpeta. Quiero hablar con él. Severino pareció sorprendido. Santo Padre, Monseñor Ricardo ya no participa directamente en las decisiones administrativas. Leo respondió. Entonces no debería tener nada que temer. Unos minutos después, el anciano sacerdote apareció. Caminaba lentamente. Llevaba años dentro de la diócesis. Cuando vio los documentos sobre la mesa, comprendió lo que estaba ocurriendo. Leo señaló la silla. Siéntese. Ricardo obedeció. ¿Reconoce estos documentos? El anciano miró las páginas. Sí. ¿Reconoce esta firma? Sí. Es suya. Ricardo cerró los ojos. Sí. Un murmullo recorrió la catedral. Leo preguntó. ¿Por qué se establecieron estas contribuciones? Ricardo respondió. Porque la diócesis estaba en dificultades. ¿Y quién decidió vincularlas con determinados procedimientos? El anciano tardó en responder. Fue una decisión administrativa. No le he preguntado cómo se llamaba. Le he preguntado quién la tomó. Ricardo bajó la cabeza. Yo. Elena sintió un escalofrío. Ahora comprendía. El problema no había comenzado con el hombre que la había humillado. Había comenzado mucho antes. Pero Leo todavía tenía otra pregunta. ¿Y por qué nadie lo detuvo? Ricardo miró a los sacerdotes. Porque funcionaba. Aquellas dos palabras hicieron que la catedral quedara completamente en silencio. Funcionaba. El sistema había recaudado dinero. Había financiado edificios. Había mantenido proyectos. Había producido resultados administrativos. Pero había dejado algo fuera de las cuentas. Las personas. Leo tomó uno de los documentos. ¿Cuántas familias fueron afectadas? Ricardo respondió. No lo sé. Nunca lo preguntó. No. ¿Por qué? El anciano levantó la mirada. Porque estábamos preocupados por mantener la institución. Leo asintió lentamente. Ese es precisamente el problema. Severino intervino. Santo Padre, yo heredé este sistema. Leo lo miró. Lo sé. No lo cree. Lo sé. Intenté mantener la diócesis funcionando. También lo sé. Severino pareció confundido. Entonces, ¿por qué estoy siendo tratado como si hubiera creado todo esto? Leo respondió con calma. Porque heredar una práctica injusta no obliga a conservarla. La frase golpeó al obispo. Pero cuando llegué, nadie me dijo que debía cambiarla. Leo respondió. A veces nadie necesita decirnos que algo está mal. Severino permaneció en silencio. Leo señaló a Elena. Ella se lo dijo. Elena bajó la mirada. Teresa también. Después señaló a las familias. Ellos también. Finalmente miró a Gabriel. Y él decidió escribir. El padre Gabriel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Severino se sentó lentamente. Por primera vez parecía agotado. ¿Qué quiere que haga? Leo respondió. Primero, diga la verdad. Ya la estoy diciendo. No toda. Severino levantó la mirada. Leo continuó. Diga públicamente que ninguna persona será tratada como menos digna por no poder contribuir. El obispo permaneció inmóvil. Y después, continuó Leo, revise todas las prácticas que convirtieron la ayuda en obligación. Severino miró los documentos. Eso puede provocar pérdidas importantes. Leo asintió. Quizá. Puede afectar proyectos. Quizá. Puede ser difícil reconstruir el sistema. Leo respondió.
Entonces construiremos otro. El obispo guardó silencio. Leo se acercó a la mesa y tomó el pequeño dólar que había conservado desde la noche anterior. Lo colocó delante de Severino. Este dinero no debe volver a convertirse en una medida de dignidad. Severino miró el billete. Después miró a Elena. La anciana no tenía expresión de triunfo, solo cansancio. Y eso pareció afectarlo más que cualquier acusación. Elena, dijo finalmente. Ella levantó la mirada. Lo siento. La mujer permaneció en silencio. Severino continuó. No puedo cambiar lo que ocurrió. Elena respondió. No. Hizo una pausa. Pero puede evitar que le ocurra a otra persona. Severino bajó la cabeza. Leo observó a ambos. No había victoria en aquel momento. Había algo más difícil. Responsabilidad. Después de unos segundos, el Papa se volvió hacia la comunidad. Hoy no vamos a decidir quién debe ser humillado. Miró a Severino. Vamos a decidir qué debe cambiar. Pidió que se suspendieran inmediatamente todas las prácticas que pudieran hacer creer que los sacramentos dependían de la capacidad económica de una persona. Pidió una revisión independiente de los registros. Pidió que las familias afectadas pudieran presentar sus testimonios. Y pidió algo todavía más importante: que la Iglesia volviera a preguntar a los pobres qué necesitaban. No qué podían pagar, qué necesitaban. La multitud permaneció en silencio. Entonces Lucía levantó la mano. Leo la vio. Sí. La niña preguntó. Entonces puedo volver a entrar cuando quiera. Leo sonrió. Sí. Lucía miró a su abuela. Elena lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de alivio. La niña tomó su mano. Y juntas caminaron hacia el altar. Detrás de ellas, Teresa se levantó. Después lo hizo el anciano. Luego otra familia. Uno por uno, comenzaron a caminar. No llevaban sobres. No llevaban dinero. Solo llevaban sus historias. Y por primera vez en mucho tiempo, la catedral estaba llena de personas que habían regresado no porque pudieran pagar, sino porque habían vuelto a sentirse bienvenidas. Pero mientras todos miraban aquella escena, Leo recibió una última carpeta. Era más reciente. Y contenía algo que podía cambiar la investigación otra vez. Porque no todos los responsables habían admitido su participación. Alguien había seguido utilizando las antiguas reglas en secreto. Y su nombre aparecía en la última página. La última carpeta permanecía cerrada sobre la mesa. Nadie se atrevía a tocarla. El ambiente, que minutos antes había estado lleno de tensión, volvió a quedar en silencio. Leo XIV miró al funcionario que había entregado el documento. ¿Qué contiene? El hombre respondió. Registros recientes. ¿De qué tipo? Solicitudes y autorizaciones administrativas. Leo abrió la carpeta. Pasó una página. Luego otra. Su expresión cambió ligeramente. ¿Quién autorizó esto? El funcionario miró hacia Severino. El obispo se acercó. Leyó el documento. Su rostro perdió color. Yo no firmé esto. Gabriel tomó una de las hojas. Reconoció inmediatamente la anotación. Es la misma práctica. Severino negó con la cabeza. Eso debía haber terminado. Leo levantó la mirada. Pero no terminó. La última página contenía varios nombres. Algunos correspondían a familias que habían regresado a la iglesia después de la reunión. Otros pertenecían a personas que todavía no habían contado sus historias. Junto a cada nombre aparecía una indicación. Revisar contribución. Esperar autorización. Caso especial. Leo preguntó. ¿Quién mantiene este sistema? Nadie respondió. El funcionario señaló una firma. La oficina administrativa. Severino miró el nombre. Era uno de sus colaboradores más antiguos. Quiero que venga aquí, dijo. Pocos minutos después, un hombre entró. Se llamaba Andrés. Había trabajado durante años en la administración de la diócesis.
Cuando vio la carpeta abierta, comprendió inmediatamente. Explíquese, dijo Severino. Andrés permaneció de pie. No hice nada fuera de las normas. Gabriel respondió. Ese es precisamente el problema. Andrés lo miró. Las normas siguen vigentes. Leo preguntó. Aunque hagan sufrir a las personas. Andrés guardó silencio. Responda. Yo solo cumplía instrucciones. Leo asintió. ¿De quién? Andrés miró a Severino. De la administración. Severino cerró los ojos. Comprendió entonces que el problema era más profundo de lo que había imaginado. Habían creado un sistema en el que todos podían señalar a alguien más. El obispo podía culpar a sus funcionarios. Los funcionarios podían culpar a las normas. Las normas podían culpar a decisiones antiguas. Y mientras tanto, las familias seguían esperando. Leo volvió a mirar los documentos. Una institución puede crear reglas. Pausa. Pero una regla nunca puede reemplazar la conciencia. Andrés bajó la cabeza. ¿Qué quiere que haga? Que deje de esconderse detrás de la palabra procedimiento. La respuesta fue firme, pero no cruel. Leo pidió que se suspendieran inmediatamente aquellas instrucciones. Después ordenó que todos los casos fueran revisados. No para castigar primero, para reparar primero. Elena escuchaba desde uno de los bancos. No entendía todos los detalles, pero entendía algo importante. Por primera vez, las personas que habían sufrido no tenían que demostrar que merecían ser escuchadas. Ya estaban siendo escuchadas. Teresa se acercó a ella. ¿Te das cuenta? Elena negó con la cabeza. Todavía no. Teresa sonrió entre lágrimas. Entonces mira alrededor. Elena miró. Los bancos estaban llenos. No de personas poderosas, de familias comunes. Personas que durante meses habían permanecido lejos. Personas que ahora estaban regresando. Leo se levantó. Quiero decir algo antes de terminar. Todos guardaron silencio. La misericordia no significa ignorar las responsabilidades. La iglesia necesita recursos. Las parroquias necesitan organización. Los proyectos necesitan financiación. Hizo una pausa. Pero ninguna necesidad administrativa puede justificar que una persona pobre sea tratada como una persona menos digna. El obispo Severino bajó la cabeza. Leo continuó. Cuando una regla entra en conflicto con la dignidad humana, no debemos preguntar cómo proteger la regla. Debemos preguntar cómo proteger a la persona. Gabriel sintió un profundo alivio. Aquella era la respuesta que había esperado cuando escribió su carta. No una venganza. No una humillación. Una corrección. Severino se levantó lentamente. Miró a Elena. Después miró a Lucía. Quiero pedir perdón. La catedral permaneció en silencio. No puedo borrar lo ocurrido. Miró a las familias. Pero puedo cambiar lo que ocurra después. Elena lo observó. No respondió inmediatamente. Finalmente dijo: eso es todo lo que quería. Severino cerró los ojos. Leo permaneció en silencio, porque aquel momento no necesitaba más palabras. Sin embargo, todavía quedaba una cuestión. ¿Qué ocurriría con las personas que habían contribuido durante años? ¿Qué pasaría con el dinero? ¿Y cómo reconstruiría la diócesis sus obras sin volver a cargar el peso sobre quienes menos tenían? Leo pidió que se creara un nuevo sistema. Las contribuciones serían voluntarias. Las necesidades pastorales serían atendidas sin discriminar a nadie por su capacidad económica. Y los registros serían transparentes. Pero también dejó claro algo. No bastaba con cambiar documentos. Había que cambiar una cultura. Eso tomaría tiempo. Mucho tiempo. Después de la reunión, Leo caminó lentamente hacia la salida. Elena se acercó. Santo Padre. Leo se volvió. Sí. Ella sostuvo el pequeño dólar. ¿Puedo quedármelo? Leo sonrió. Por supuesto. Elena miró el billete.
Ahora ya no me da vergüenza. ¿Qué sientes? Ella respondió: que valió la pena. Leo negó suavemente: no por el dinero. Elena comprendió: por la verdad. Exactamente. Lucía se acercó corriendo. Abuela, ¿podemos venir mañana? Elena sonrió. Sí. La niña miró hacia el altar. Entonces mañana traigo mi dibujo. Leo se inclinó. Quiero verlo. Lucía sonrió. Y por primera vez, la catedral volvió a sentirse como una casa. No porque todos los problemas hubieran desaparecido. No porque el pasado pudiera borrarse. Sino porque una comunidad había decidido que la dignidad no podía depender de una cantidad de dinero. Antes de marcharse, Leo volvió la mirada hacia el obispo. Excelencia. Sí, Santo Padre. Recuerde algo. Severino esperó. La autoridad no se demuestra haciendo que los demás tengan miedo. Pausa. Se demuestra cuando quienes tienen menos poder se sienten seguros en nuestra presencia. Severino asintió. Leo salió. Afuera, la lluvia había terminado. El cielo comenzaba a aclararse. Y en el interior de la catedral, Elena colocó el dólar dentro de su viejo rosario. No para recordar la humillación, sino para recordar el día en que comprendió que una persona pobre también puede hacer que una institución entera se detenga, mire hacia atrás y cambie de dirección. La historia todavía no había terminado. Porque cambiar una regla era sencillo. Cambiar los corazones de quienes habían vivido bajo ella durante años sería mucho más difícil. Y esa sería la verdadera prueba de Valle de la Cruz. Durante los días siguientes, Valle de la Cruz intentó volver a la normalidad. Pero ya nada era exactamente igual. Las puertas de la catedral permanecían abiertas desde temprano. Los sacerdotes recibían a familias que durante meses habían permanecido alejadas. Y en la oficina administrativa, las carpetas comenzaron a revisarse una por una. El padre Gabriel fue encargado de escuchar algunos testimonios. Al principio pensó que sería sencillo. No lo fue. Cada persona traía una historia diferente. Un anciano habló de una ceremonia que había retrasado. Una madre contó que había pedido dinero prestado. Un joven explicó que su familia había dejado de asistir porque se sentía juzgada. Gabriel escuchaba y tomaba notas. Después de varias horas, cerró el cuaderno. Comprendió algo que nunca había visto con tanta claridad. El daño no estaba solamente en lo que se había cobrado. Estaba en lo que aquellas personas habían comenzado a creer sobre sí mismas. Una mujer le dijo: durante mucho tiempo pensé que Dios no quería gente como yo. Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué pensabas eso? Porque cada vez que entraba, sentía que debía demostrar que merecía estar allí. Gabriel bajó la mirada. Lo siento. La mujer respondió: no quiero que me pidan perdón. ¿Qué quieres? Ella pensó unos segundos. Quiero poder entrar sin miedo. Aquella frase se repitió varias veces durante la semana. Entrar sin miedo. Era sencillo, pero había sido olvidado. Mientras tanto, Severino enfrentaba una decisión mucho más difícil. La revisión de los registros mostraba que la diócesis dependía de aquellas contribuciones para mantener varios proyectos. Si se eliminaban de inmediato, algunas obras quedarían sin recursos. El obispo presentó las cifras a Leo. Santo Padre, no quiero regresar al sistema anterior. Leo respondió: entonces no regresaremos. Pero necesitamos una alternativa. La construiremos. Severino preguntó: ¿cómo? Leo señaló los documentos. Con transparencia. Pidió que la comunidad conociera las necesidades reales de la diócesis. No habría cantidades obligatorias. No habría amenazas. No habría privilegios vinculados a la capacidad económica. Las personas podrían ayudar porque quisieran ayudar. Y quienes no pudieran hacerlo seguirían teniendo las mismas puertas abiertas. Severino asintió. Será difícil. Leo sonrió ligeramente. Lo correcto no siempre es fácil. En los días siguientes, la diócesis publicó sus cuentas.
La comunidad pudo ver cuánto dinero necesitaban los proyectos. Por primera vez, las cifras dejaron de ser un secreto. Algunos quedaron sorprendidos. Otros descubrieron que habían ayudado mucho más de lo que imaginaban. Y muchos comenzaron a contribuir voluntariamente. No porque tuvieran miedo, porque habían recuperado la confianza. Una tarde, Elena entró nuevamente en la catedral. Esta vez sola. Caminó lentamente hasta el lugar donde había estado sentada el día del incidente. Se quedó allí unos segundos. Luego sacó de su bolso el pequeño dólar. Lo sostuvo entre sus dedos. No lo entregó. No porque quisiera conservar el dinero, sino porque ahora tenía otro significado. Era el recuerdo de una herida que había terminado provocando una conversación que nadie había querido tener. Lucía apareció detrás de ella. Abuela. Elena se volvió. Sí. Mira. La niña llevaba un dibujo. Había dibujado la catedral. Pero había algo diferente. Todas las puertas estaban abiertas. En el centro había personas tomadas de la mano. Elena sonrió. Es hermoso. Es para el Papa. Elena abrazó a su nieta. Entonces tendremos que guardarlo. En ese momento, Gabriel se acercó. Elena. Padre. Quería darte las gracias. Ella lo miró sorprendida. ¿A mí? Sí. Yo no hice nada. Gabriel negó. Hiciste algo muy importante. ¿Qué? Dijiste la verdad. Elena bajó la mirada. Tenía miedo. Yo también. Ambos sonrieron. Pero la historia de Valle de la Cruz todavía tenía una última dificultad. Algunos sacerdotes no estaban convencidos. Uno de ellos consideraba que las nuevas reglas eran demasiado flexibles. Si dejamos todo a la voluntad de la gente, perderemos estabilidad, dijo. Gabriel respondió. Tal vez perdamos una parte del dinero. Exactamente. Pero quizá recuperemos algo más importante. ¿Qué? Gabriel miró hacia la nave llena de familias. La confianza. El sacerdote no respondió. Esa noche, Severino caminó solo por la catedral. Miró los bancos. Recordó la época en que pensaba que una institución fuerte era una institución obedecida. Ahora comprendía que podía existir otra forma de autoridad. Una que no necesitara miedo. Se detuvo frente al altar. Señor, murmuró, enséñame a servir sin controlar. No hubo ninguna respuesta extraordinaria. Solo silencio. Pero por primera vez, Severino no necesitó una respuesta inmediata. Le bastaba con saber que había comenzado a cambiar. Semanas después, Leo XIV regresó a Roma. Antes de marcharse, visitó nuevamente a Elena. Ella le entregó el dibujo de Lucía. Leo lo recibió con una sonrisa. Lo hiciste tú. Lucía asintió. Quería que todas las puertas estuvieran abiertas. Leo miró el dibujo durante varios segundos. Entonces no lo olvides nunca. ¿Qué cosa? Que una puerta abierta puede parecer pequeña. Pausa. Pero para alguien que tenía miedo de entrar, puede significar todo. Lucía sonrió. El automóvil del Papa se alejó poco después. Elena permaneció junto a la carretera con su nieta. No sabía qué ocurriría con la diócesis dentro de 5 años. No sabía si todos cumplirían las nuevas reglas. No sabía si los viejos hábitos desaparecerían completamente. Pero sabía algo. La próxima vez que entrara en aquella iglesia, no tendría que esconder su pobreza. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. Porque algunas historias no terminan cuando alguien es castigado. Terminan cuando una persona que había sido herida puede volver a caminar por la misma puerta sin sentir vergüenza. Y en Valle de la Cruz, aquella puerta finalmente permaneció abierta. 3 semanas después de la visita de Leo XIV, Valle de la Cruz parecía diferente. No porque las paredes hubieran cambiado, no porque la catedral hubiera sido renovada, sino porque las personas habían comenzado a entrar nuevamente. Cada mañana aparecían nuevos rostros. Algunos llegaban con preguntas, otros con historias.
y algunos simplemente se sentaban en silencio. El padre Gabriel había convertido una pequeña habitación junto a la sacristía en un espacio para escuchar a quienes necesitaban hablar. No había formularios complicados. No había preguntas sobre cuánto podían pagar. Solo una silla y una puerta abierta. Un día, mientras Gabriel revisaba unos documentos, recibió una visita inesperada. Era Andrés, el antiguo responsable administrativo. Padre. Gabriel levantó la mirada. ¿Qué ocurre? Andrés dejó una carpeta sobre la mesa. Encontré esto. Gabriel la abrió. Dentro había registros que no habían aparecido durante la primera revisión. ¿Dónde estaban? En un archivo antiguo. Gabriel comenzó a leer. Su expresión cambió. Hay más nombres. Andrés asintió. Muchos. ¿Por qué no aparecieron antes? El hombre bajó la mirada. Porque durante años nadie los buscó. Gabriel cerró lentamente la carpeta. Tenemos que entregarlos. Lo sé. ¿A Severino? Andrés dudó. A Roma también. Gabriel lo miró. ¿Por qué has decidido hablar ahora? Andrés respiró profundamente. Porque durante mucho tiempo pensé que cumplir órdenes era suficiente. Se sentó. Después de aquella reunión entendí que también somos responsables de lo que hacemos con esas órdenes. Gabriel asintió. Eso es difícil de reconocer. Sí, pero es necesario. Aquella misma tarde, los documentos fueron entregados para una nueva revisión. Se descubrió que algunas familias habían sido rechazadas años atrás. Otras habían recibido advertencias. Y algunas habían dejado de acudir sin explicar jamás por qué. Elena apareció entre los registros. Pero ya no era un nombre aislado. Era parte de una historia mucho mayor. Severino recibió los documentos y permaneció largo rato en silencio. Finalmente llamó a Gabriel. Padre. Sí. Quiero que me ayude a revisar cada caso. Gabriel se sorprendió. ¿Está seguro? Sí. Puede ser doloroso. Severino respondió. Ya lo es. Durante las semanas siguientes trabajaron juntos. No fue sencillo. Hubo discusiones. Hubo momentos de vergüenza. Hubo sacerdotes que defendieron decisiones antiguas. Pero poco a poco comenzaron a distinguir entre mantener una institución y proteger su misión. Una tarde, Severino encontró un nombre que conocía personalmente. Era una familia que había abandonado la parroquia años atrás. Nunca supe por qué se fueron, dijo. Gabriel respondió. Ahora lo sabemos. El obispo cerró los ojos. Llegamos demasiado tarde. Para cambiar el pasado, sí. Y para reparar. Gabriel miró los documentos. Todavía no. Severino asintió. Decidieron buscar a aquella familia. No para pedirles dinero. Para pedirles que regresaran si algún día querían hacerlo. Cuando Elena escuchó la noticia, comprendió que el cambio era real. No porque todo estuviera solucionado, sino porque quienes antes defendían las reglas ahora estaban buscando a quienes habían sido heridos por ellas. Una tarde, Elena caminó hasta la catedral con Lucía. La niña llevaba nuevamente su dibujo. ¿Lo vas a entregar hoy? Sí. ¿A quién? Al padre Gabriel. Cuando llegaron, encontraron a Severino hablando con varias familias. El obispo vio a Elena. Se acercó. Buenas tardes. Buenas tardes, Excelencia. Hubo un momento de silencio. Severino miró a Lucía. ¿Trajiste otro dibujo? Lucía sonrió. No. Le entregó el mismo. Este es para usted. Severino lo tomó con cuidado. Observó las puertas abiertas. Gracias. Lucía preguntó. ¿Ahora siempre estarán abiertas? Severino miró hacia la entrada. Eso depende de todos nosotros. La niña pareció satisfecha. Después corrió hacia el altar. Elena la siguió lentamente. Severino permaneció atrás. Miró el dibujo otra vez.
En aquel momento comprendió algo que nunca había entendido cuando ocupaba su oficina y revisaba cifras. Una institución no se mide solamente por lo que consigue conservar. También se mide por las personas que consigue recuperar. Y mientras las campanas sonaban sobre Valle de la Cruz, una nueva etapa comenzaba. No había una gran ceremonia. No había titulares. Solo personas regresando. Y quizá ese era el verdadero milagro. Porque la puerta que había sido cerrada por miedo ahora permanecía abierta por decisión. Y esta vez, nadie tendría que llevar $1 en la mano para demostrar que merecía entrar. La tranquilidad que había comenzado a regresar a Valle de la Cruz duró poco. Una mañana, el padre Gabriel recibió una llamada de Roma. «Padre, necesitamos confirmar un testimonio». «¿Cuál?» «El de una mujer llamada Isabel Duarte». Gabriel abrió los archivos. El nombre le resultaba familiar. ¿Qué ocurrió con ella? Su caso aparece en los registros antiguos, pero nunca presentó una denuncia formal. Gabriel buscó la dirección. La encontró en una pequeña localidad a las afueras del valle. Ese mismo día decidió visitarla. Cuando llegó, una mujer de avanzada edad abrió la puerta. «Isabel Duarte». «Sí. Soy el padre Gabriel». La mujer lo observó durante unos segundos. «Sé por qué está aquí». Gabriel sintió un escalofrío. «¿Por qué?» «Porque finalmente alguien decidió buscar nuestros nombres». La mujer lo invitó a entrar. Sobre una mesa había una caja llena de documentos. «Mi esposo murió hace 11 años», comenzó Isabel. «Queríamos una ceremonia sencilla». Gabriel escuchaba en silencio. «Nos dijeron que debíamos completar una contribución». «¿La pagaron?» Isabel negó. «No podíamos». «¿Qué ocurrió?» «Nos fuimos». Gabriel preguntó. «¿Por qué nunca habló?» La mujer miró hacia la ventana. «Porque pensé que era culpa nuestra». Aquella respuesta volvió a dolerle. No era culpa suya. Isabel sonrió tristemente. «Eso nadie me lo dijo entonces». Gabriel tomó notas. Antes de marcharse, Isabel le entregó un documento. «Guárdelo». «¿Qué es?» «La carta que escribí aquella noche». Gabriel la abrió. Solo había unas líneas. «Si Dios escucha a los pobres, ¿por qué nosotros sentimos que no podemos entrar?» Gabriel tuvo que cerrar los ojos. «¿Puedo llevarla?» «Sí». «¿Puedo entregarla a Roma?» Isabel asintió. «Ya no quiero esconderla». Cuando Gabriel regresó a Valle de la Cruz, encontró a Severino esperando. «¿La encontraste?» «Sí». Le entregó la carta. Severino la leyó lentamente. Cuando terminó, permaneció sentado. «Nunca había visto esto». Gabriel respondió. «Porque nadie quiso buscar». El obispo asintió. «Tenemos que incluirla en el informe final». «Sí». Aquella noche, Severino escribió personalmente a Isabel. No intentó justificar el pasado. Solo escribió una frase. «Lamento que durante tantos años haya pensado que no tenía un lugar entre nosotros». Al día siguiente, la carta fue enviada. Mientras tanto, Leo XIV recibió el informe actualizado. Había cientos de páginas. Pero el Papa se detuvo precisamente en aquella pequeña hoja. La leyó una vez. Después otra. Finalmente dijo: «Esto es lo que necesitábamos encontrar». Su colaborador preguntó: «¿La última prueba?» Leo negó. «La última voz». Cerró el expediente. «Ahora debemos asegurarnos de que nadie vuelva a sentirse así». En Valle de la Cruz, el cambio comenzó a hacerse visible. Los sacerdotes recibieron nuevas orientaciones. Las familias podían solicitar ayuda sin miedo. Las contribuciones quedaron claramente separadas de cualquier atención pastoral. Y cada oficina debía explicar sus decisiones de manera transparente. Pero Gabriel sabía que ningún documento podía garantizar un cambio permanente. Por eso continuó escuchando. Una tarde, encontró a Severino sentado solo en la última fila de la catedral. «¿Está bien?» El obispo miró hacia el altar. «Estoy pensando». «¿En qué?»
¿En cuántas personas pasaron por estas puertas mientras yo estaba preocupado por mantener el control? Gabriel se sentó a su lado. Usted está intentando cambiarlo. Severino respondió. Ojalá hubiera entendido antes. Todos tenemos cosas que cambiar. El obispo sonrió. ¿Sabes qué me dijo Elena? Que no quería castigo. Gabriel asintió. Eso dice mucho de ella. Sí. Severino miró los bancos. Quizá esa mujer nos enseñó más sobre misericordia que todos nuestros discursos. Gabriel no respondió. No hacía falta. En ese momento, las puertas se abrieron. Entró Elena con Lucía. La niña corrió hacia ellos. Padre Gabriel. Hola, Lucía. La pequeña levantó un papel. Tengo otro dibujo. Gabriel sonrió. ¿Otra vez? Sí. Elena se acercó. Esta vez dibujó algo diferente. Gabriel miró el papel. Era una iglesia. Pero había algo nuevo. En la entrada aparecía una pequeña mesa. Sobre ella había un cartel. Lucía había escrito con letras grandes. Entra. No tienes que pagar para ser bienvenido. Gabriel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Severino tomó el dibujo. Lo observó durante varios segundos. Después dijo: este debería quedarse aquí. Lo colocaron en una pared cercana a la entrada. No como una norma. No como una orden. Como un recuerdo. Para que nadie olvidara lo que había ocurrido. Esa tarde, Elena salió de la catedral tomada de la mano de Lucía. Antes de cruzar la puerta, miró hacia atrás. Durante mucho tiempo había pensado que aquel lugar siempre le recordaría una humillación. Ahora podía recordarle otra cosa. Que una verdad dicha con valentía puede comenzar a reparar una herida. Y mientras el sol descendía sobre Valle de la Cruz, las campanas volvieron a sonar. Esta vez nadie tenía miedo de escucharlas. Porque la iglesia había aprendido una lección que ningún documento podía contener por completo. La fe puede pedir generosidad, pero nunca debe exigir que una persona compre su dignidad. Habían pasado varios meses desde aquella mañana en que Elena volvió a entrar en la catedral. A primera vista, todo parecía tranquilo. Pero el verdadero cambio no estaba en las paredes ni en los documentos nuevos. Estaba en las personas. La oficina administrativa había cambiado su manera de trabajar. Las familias podían preguntar. Los sacerdotes tenían la obligación de explicar. Y nadie podía insinuar que un sacramento dependía de cuánto dinero pudiera entregar una persona. Aún así, Gabriel sabía que una norma escrita no podía cambiar automáticamente una mentalidad. Por eso decidió regresar a los lugares donde habían comenzado los problemas. Visitó pequeñas capillas. Habló con ancianos. Escuchó a madres. Preguntó a antiguos miembros de la comunidad por qué habían dejado de asistir. Muchas respuestas se parecían. No habían perdido la fe. Habían perdido la confianza. Una tarde, Gabriel encontró a un hombre llamado Mateo sentado fuera de una pequeña capilla. ¿Por qué no entra?, preguntó. Mateo sonrió. Todavía me cuesta. ¿Por qué? Porque durante años pensé que no pertenecía aquí. Gabriel se sentó a su lado. Puedes entrar cuando quieras. Mateo miró la puerta. Eso me lo dijeron antes. Gabriel comprendió. No bastaban las palabras. Necesitaba tiempo. Entonces no tienes que entrar hoy, respondió. Pero cuando estés preparado, la puerta estará abierta. Mateo asintió. Una semana después, volvió. Entró. Se sentó en la última fila. Y permaneció allí durante toda la misa. Nadie le preguntó cuánto había dado. Nadie le pidió explicaciones. Al terminar, simplemente salió. Para otros habría sido un momento insignificante. Para Gabriel no. Era exactamente el tipo de cambio que buscaban. No grandes discursos. No fotografías. Solo una persona recuperando la confianza. Mientras tanto, Severino también había cambiado. Ya no caminaba por la diócesis rodeado de asistentes.
Visitaba las parroquias personalmente. Preguntaba a los sacerdotes qué necesitaban. Pero también preguntaba algo que antes nunca había preguntado. ¿Qué necesita la gente? Algunos sacerdotes se sorprendieron. Otros tardaron en responder. Pero poco a poco comenzaron a hablar. Un día, Severino visitó a Elena. Ella estaba sentada frente a su casa. Excelencia. Elena. Se sentó junto a ella. Quería preguntarte algo. ¿Qué? ¿Crees que hemos cambiado? Elena pensó. Un poco. Severino sonrió. Solo un poco. Sí. ¿Qué falta? Elena miró hacia la calle. Que nadie vuelva a tener que esperar a que venga alguien importante para ser escuchado. Severino permaneció en silencio. Aquella respuesta era difícil, porque significaba que el verdadero cambio no podía depender de un papa, ni de un obispo, ni de una investigación. Tenía que convertirse en una costumbre diaria. Escuchar antes de juzgar, ayudar antes de exigir, servir antes de controlar. Elena miró a Severino. Si algún día vuelve a ocurrir, no espere a que Roma venga. El obispo asintió. No lo haré. Aquella misma noche, Severino regresó a la catedral. Entró solo. En la pared todavía estaba el dibujo de Lucía. Entra. No tienes que pagar para ser bienvenida. Lo leyó nuevamente. Después llamó al padre Gabriel. Quiero que permanezca ahí. El dibujo. Sí. Para siempre. Severino miró la pared. Mientras alguien necesite recordarnos por qué cambiamos. Gabriel sonrió. En ese momento, comprendieron que aquella pequeña hoja de papel había terminado convirtiéndose en algo más poderoso que cualquier decreto. Una memoria. Una advertencia. Una promesa. La promesa de que nadie volvería a ser reducido a su pobreza. Meses después, Leo XIV recibió una última actualización desde Valle de la Cruz. El informe era breve. No hablaba de grandes cifras. Decía simplemente que las familias habían regresado. Leo lo leyó. Después sonrió. Entonces funcionó. Su colaborador preguntó. La investigación. Leo negó. La escucha. Y cerró la carpeta. Porque el verdadero éxito nunca había sido castigar a una persona. Había sido conseguir que quienes se sentían excluidos volvieran a entrar. En Valle de la Cruz, las campanas comenzaron a sonar. Elena caminaba hacia la catedral con Lucía. La niña llevaba el viejo dibujo. ¿Todavía lo quieres?, preguntó Elena. Sí. ¿Por qué? Lucía sonrió. Porque me recuerda que puedo entrar. Elena tomó su mano. Juntas cruzaron la puerta. Esta vez no había miedo. No había vergüenza. No había $1 sobre una bandeja esperando decidir quién merecía estar allí. Solo una familia entrando en una iglesia. Y quizá esa escena sencilla fue la respuesta más poderosa de todas. Porque la dignidad que una persona pierde en un instante puede tardar años en recuperarse. Pero cuando una comunidad decide protegerla, una puerta puede volver a convertirse en lo que siempre debió ser: un lugar de bienvenida. Y la historia de Elena comenzó precisamente con una puerta cerrada. Terminaba con miles de puertas abiertas. Un año después, Valle de la Cruz ya no era la misma. Las puertas de la catedral permanecían abiertas. Las familias podían pedir ayuda sin miedo. Y las contribuciones habían dejado de ser una medida de dignidad. Pero para Elena, el cambio más importante era mucho más sencillo. Lucía podía entrar sin preguntar si tenía permiso. Una tarde, las dos se sentaron en el último banco. Abuela, preguntó la niña, ¿por qué cambió todo? Elena sonrió. Porque alguien decidió escuchar. El Papa. Él ayudó. Entonces fue él quien lo arregló. Elena negó suavemente. No. ¿Quién? La anciana miró hacia las puertas abiertas. Todos los que decidieron decir la verdad. Lucía permaneció pensativa. En ese momento, el padre Gabriel apareció. Elena, tenemos una reunión. ¿Otra?
Gabriel sonrió. Esta vez no es por un problema. Entonces, queremos crear un fondo para ayudar a las familias que no pueden pagar sus necesidades básicas. Elena sonrió. ¿Y quién va a decidir quién merece ayuda? Gabriel respondió. Nadie tendrá que demostrar que merece ser ayudado. Aquella frase hizo que Elena comprendiera cuánto había cambiado todo. Antes, las personas tenían que demostrar que podían dar. Ahora, la iglesia preguntaba qué podía hacer por ellas. Gabriel miró hacia Lucía. ¿Y sabes quién diseñó el símbolo del nuevo programa? La niña abrió los ojos. ¿Quién? Tú. Lucía comenzó a reír. Su dibujo de las puertas abiertas había sido convertido en el símbolo de aquella nueva iniciativa. Elena tomó su mano. Y por primera vez, comprendió que aquel dólar no había sido el final de una historia. Había sido el comienzo de otra. Una historia sobre dignidad, sobre misericordia y sobre el valor de hablar cuando todos los demás prefieren guardar silencio. Meses después, Leo XIV recibió una última carta de Valle de la Cruz. No contenía acusaciones. No hablaba de dinero. Solo decía: las puertas siguen abiertas. Leo leyó la frase y sonrió. En la catedral, Elena estaba sentada junto a Lucía. El padre Gabriel se acercó con una pequeña caja. ¿Qué es eso?, preguntó la niña. Algo que pertenece a tu abuela. Elena abrió la caja. Dentro estaba el pequeño dólar que había guardado durante todo aquel tiempo. Lucía lo tomó. ¿Todavía lo tienes? Sí. ¿Por qué? Elena respondió. Porque quiero recordar lo que aprendimos. Lucía miró el billete. ¿Qué aprendimos? Elena sonrió. Que nadie debe sentirse pequeño por tener poco. En ese momento, Severino entró en la catedral. Ya no llevaba la expresión rígida de antes. Se acercó a Elena. ¿Cómo estás? Bien. El obispo miró a Lucía. ¿Y tú? Muy bien. Lucía señaló el dibujo que seguía colgado en la pared. Ese fue mi primer dibujo. Severino sonrió. Y quizá el más importante. Los tres permanecieron en silencio. No hacía falta hablar del pasado. Todos sabían lo ocurrido. Pero ahora el pasado no servía para dividirlos. Servía para recordarles que no debían repetir. Gabriel se acercó. Es hora de comenzar la misa. Elena tomó la mano de Lucía. Juntas caminaron hacia el altar. Nadie les preguntó cuánto habían dado. Nadie les pidió nada. Solo entraron. Y mientras las campanas sonaban, Valle de la Cruz confirmó una verdad sencilla. La iglesia no recupera su fuerza cuando los pobres aprenden a pagar más, la recupera cuando los pobres vuelven a sentirse hijos de la misma casa. La misa terminó sin discursos. Las personas comenzaron a salir lentamente de la catedral. Elena permaneció unos segundos junto a Lucía, mirando el altar. Después observó la puerta. Seguía abierta. Recordó el día en que había salido de aquel lugar con un solo dólar menos y el corazón lleno de vergüenza. Ahora comprendía que aquel dólar no había sido una derrota. Había sido una pregunta. Una pregunta que obligó a todos a mirar aquello que habían dejado de ver. Gabriel se acercó. ¿Te vas? Elena sonrió. Sí. ¿Volverás mañana? Ella miró a Lucía. Claro. La niña tomó su mano. Antes de salir, Elena se detuvo frente al dibujo de las puertas abiertas. Luego dijo en voz baja: que nadie vuelva a tener miedo de entrar. Y cruzó la puerta. Afuera, el sol iluminaba las calles de Valle de la Cruz. No había multitudes. No había cámaras. No había celebración. Solo una abuela y su nieta caminando juntas. Pero aquella escena sencilla representaba todo lo que había cambiado. La fe no debía convertirse en un privilegio para quienes podían pagar. La autoridad no debía construirse sobre el miedo. Y una iglesia nunca debía olvidar que su primera obligación era abrir las puertas. Elena apretó la mano de Lucía. Vamos a casa. Sí, abuela. Caminaron lentamente.
Detrás de ellas, las puertas de la catedral permanecieron abiertas. Y esta vez nadie necesitó recordarles que podían entrar. Porque cuando la verdad finalmente encuentra una voz, incluso una pequeña puerta puede volver a abrirse para todos.